¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato le propongo revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí la tenemos. El gobierno de Mauricio Macri da luz verde a los uniformados a disparar contra personas sospechosas de causar daño o en situación de fuga, estando armadas o si se presume que lo están. ¿Qué se viene para Argentina con esta polémica ley de gatillo fácil? Participe, opine. Luego de 3 semanas de intensas protestas en Francia, el primer ministro Édouard Philippe anunció una moratoria de 6 meses en la subida de los impuestos sobre los combustibles en un intento de solventar la crisis de los chalecos amarillos que lleva hasta ahora un saldo de 4 muertos, 260 heridos y 400 detenidos. ¿Quiénes integran este movimiento? ¿Qué reclaman? Bueno, pues esta y otras preguntas las tendrá respondidas en nuestro primer tema del día. Estas decisiones efectivas de inmediato deben devolver la paz y la calma al país. Deben permitirnos comenzar una discusión real sobre los principales temas que se han expresado en las últimas semanas. El premier francés anunció la suspensión por 6 meses al impuesto sobre el gas y la congelación de los precios de luz y electricidad durante la temporada invernal. Las nuevas medidas fueron decididas de última hora durante una reunión entre el presidente Emmanuel Macron y diputados del partido La República en Marcha. Vamos a recordar que miles de manifestantes salieron a la calle para exigirle al Ejecutivo medidas que protejan al pueblo de la presión fiscal y de la pérdida paulatina de su poder adquisitivo. Sergio Rodrigo nos tiene los pormenores. Te saludo, Sergio, adelante. Muy buenas noches. Bueno, la cólera vivida durante estas últimas semanas en Francia no va a parar. Así lo han señalado los indignados de los chalecos amarillos. Han insistido que las medidas anunciadas por el gobierno francés, que ha prometido que va a retrasar al menos hasta en 6 meses la subida de los impuestos sobre los carburantes, no les ha gustado a los chalecos amarillos, que finalmente no se han reunido este martes con el gobierno francés por amenazas de muerte. Han insistido en el que el próximo sábado van a ir a las protestas convocadas para la Plaza de la Bastilla, la capital francesa, donde los chalecos amarillos han insistido que van a seguir reclamando las medidas, sobre todo porque no le convencen las medidas del gobierno de Emmanuel Macron, pero tampoco le convence el gobierno, y es por ello de que la indignación va a volver a las calles este fin de semana a Francia. Insisten las encuestas publicadas por los medios de comunicación que más del 70% de la población simpatiza con este movimiento, un movimiento heterogéneo que sigue en las calles sin líderes y con esos chalecos amarillos que portan, que van a volver a decir no a los recortes aplicados por el gobierno de Emmanuel Macron, y para ello, como digo, se va a disponer de esas nuevas protestas convocadas para el próximo 8 de diciembre, pero de momento no sabemos si la huelga convocada también por este movimiento para el día 10 se va a poder desarrollar. Muchísimas gracias, Sergio, por esta actualización. Tras estos anuncios por parte del gobierno francés, la presidenta del partido de ultraderecha Frente Nacional, me refiero a Marine Le Pen, anunció lo siguiente a través de su cuenta oficial en Twitter: si se contentan con una moratoria, será la prueba de que no se consideran a sí mismos como líderes de un Estado-nación que debe proteger a la gente, sino como clientes de los bancos que otorgan un dinero asombroso a sus clientes sobreendeudados. Marine Le Pen, firma ella. El movimiento que paraliza estas calles francesas y obliga a ceder al presidente Macron cada vez gana más apoyo en el seno de la ciudadanía. ¿Quiénes son los chalecos amarillos? ¿Qué le reclaman al gobierno? Bueno, pues el movimiento de los Gilets jaunes, como también se les conoce en francés, nació el 17 de noviembre al margen de sindicatos y partidos políticos. Su nombre hace referencia a las prendas fosforescentes que debe usar todo automovilista en Francia para, en caso de incidente en carretera, tener mayor visibilidad. Respaldado en sus inicios por los habitantes de las zonas rurales, se ha convertido en un movimiento amplio contra la política tributaria del gobierno, que muchos consideran favorece a los más ricos. Además de protestar contra el alza del precio de la gasolina, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son diversas. Exigen también un cobro de impuestos a los más ricos y el aumento del salario mínimo y políticas de protección al consumidor. Algunos más radicales exigen incluso la renuncia del presidente Macron.
Tenemos aquí nuestra pregunta del día. El gobierno de Mauricio Macri da luz verde a los uniformados a disparar contra personas sospechosas de causar daño o en situación de fuga estando armadas o si se presume que lo están. ¿Qué se viene para Argentina con esta polémica ley del gatillo fácil? Opine. Nuestra imagen del día hoy nos lleva a la ciudad mexicana de Sinaloa, en el estado de Culiacán, donde una avioneta se precipitó a tierra, colisionó contra una vivienda. El incidente dejó un lamentable saldo de 4 muertos y 2 heridos. Con estas imágenes vamos a la pausa. Este martes se publicó a través de un boletín oficial el reglamento para el uso de armas letales por parte de las fuerzas federales argentinas. Esta resolución ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y la Defensoría General. En nuestro segundo tema del día le vamos a contar más. El Ministerio de Seguridad de Argentina, que dirige la ministra Patricia Bullrich, aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego que otorga mayores libertades para las fuerzas federales, que podrán descargar su armamento sin dar voz de alto o mediar agresión directa. El reglamento argumenta que es necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en una situación de peligro inminente. Estaba citando palabras textuales. Edgardo Esteban, desde Buenos Aires, nos ofrece detalles. Te saludo, Edgardo. ¿Qué más se sabe sobre esta polémica ley y cómo responde la sociedad argentina? Hola, Rey, te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur, y realmente que ha generado un repudio por parte de todos los organismos de derechos humanos, fuerzas políticas de la oposición, esta nueva licencia para matar que plantea el gobierno de Mauricio Macri a partir de lo que ha marcado la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo que se conoce aquí en Argentina como la doctrina Chocobar, el hecho de que los efectivos de seguridad pueden usar el arma, pueden disparar hasta por la espalda ante cualquier duda en una situación de sospecha, en lo que se denomina el gatillo fácil, y que ha marcado una situación compleja y difícil de muertes que no han sido justificadas debidamente por los efectivos de seguridad, pero que ahora reciben el amparo de lo que es esta política de derecha, de alguna forma también como parte de estigmatizar la protesta social, porque hubo muchos casos justamente de esta situación que fue o que ocurrieron en movilizaciones o en hechos justamente políticos. De esta perspectiva, si uno va a las estadísticas, en el año 2017 hubo 258 casos de muertes por gatillo fácil. Entonces, de esa perspectiva realmente marca una alarma, porque más allá de la presunción de inocencia, ahora primero se dispara y después se juzga si fue causal o no, porque el propio policía es el que decide si dispara o no, dándole esa potestad por parte del gobierno justamente a los efectivos de seguridad. Una situación compleja que marca en un camino que tuvo 30.000 desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, que todavía sigue la polémica por la muerte de Santiago Maldonado, esta perspectiva de cómo se da esta alternativa que es repudiada abiertamente por los organismos de derechos humanos, por referentes de la cultura, por jueces, por juristas que realmente han planteado posición muy clara con relación a este tema, que es muy delicado, pero que de alguna forma marca este proceso de impunidad y de facilitar justamente esta situación de poder disparar por la espalda por los efectivos de seguridad como parte de una política severa al no encontrar respuestas o soluciones concretas a lo que significa la inseguridad en la República Argentina. Si los hechos delictivos van creciendo, van aumentando en función justamente de la falta de una estructura, un desarrollo en lo que significa la policía, particularmente en la capital de Argentina, y de esa perspectiva, bueno, ahora se justifica o se amenaza con esta posibilidad del gatillo fácil sin encontrar una salida concreta, quizás desde otra perspectiva o con otras soluciones. Realmente una situación que alarma, que es compleja y que seguramente abre un camino a la polémica que va a continuar indefectiblemente en los próximos días. Muchísimas gracias, Edgardo. Vamos a revisar cuáles son las posibilidades para que las fuerzas del orden consideren a alguien como un peligroso inminente y así poder disparar. Cuando el sospechoso posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de algo parecido a un arma letal.
Otra de las causales son cuando se presuma verosímilmente, dice el texto, que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: cuando tenga capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona. Nuevamente queda a criterio del policía cuando una persona puede causar esto sin el uso de un arma. Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido o el número de los agresores o las armas que estos utilizaren impidan materialmente el debido cumplimiento del deber o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas, que queda a criterio del policía, que sería debido cumplimiento del deber. Cuando se fugue luego de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Así están las cosas. Vamos a revisar reacciones en redes. La organización LGBTI de Argentina, Conurbano Diversidad, dijo: una vergüenza nacional e internacional. Ni siquiera respeta los parámetros básicos de nuestra Constitución Nacional. Es la legalización del gatillo fácil. Las personas de a pie también rechazaron esta medida. Por ejemplo, Leonel: me da profundo miedo que los discursos de odio estén normalizando y naturalizando la violencia. Están creando marcos que amparan, aprueban, justifican y apoyan la complicidad global que corren el límite de lo pensado. ¿Hasta dónde, se pregunta, quieren estirar ese límite? Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este martes. Vamos a revisar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Ecuador con Denise Herrera. María Alejandra Vicuña anuncia su renuncia a la vicepresidencia. Así de sencillo. Vamos a avanzar. Tenemos más. La propia Denise nos dice en otro tuit: el ex vicepresidente Jorge Glass cumple 45 días en huelga de hambre. Ahora la escuchamos. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass cumple 45 días en huelga de hambre. Diputados de Latinoamérica, mediante una carta escrita al presidente Lenín Moreno, solicitado que se lo traslade nuevamente a la cárcel 4 donde se encontraba. De igual manera, diputados de México y El Salvador harán una visita humanitaria al ex vicepresidente para saber de su estado. Pasamos ahora a Chile. Tierra Valenzuela, con un fuerte contingente policial, se está realizando la formalización de los 4 excarabineros involucrados en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. ¿Quedarán en prisión preventiva? Es la pregunta que salta a la luz. Vamos ahora con otra. Venezuela, nos dice Luis Tavera: ya la logística electoral está lista para este 9 de diciembre, donde se realizará la elección 25 y se elegirán concejales y concejalas para seguir profundizando el gobierno desde las comunidades. Ahora vamos a Centroamérica. Aquí tenemos a Pablo Pérez. Caravana migrante distribuida por distintos albergues en la ciudad de Tijuana dificulta sus capacidades de organización. Escuchamos a Pablo. Pues lo que estamos viendo aquí a mis espaldas es lo que queda del albergue ubicado en el Polideportivo Benito Juárez, aquí en la zona norte de Tijuana, la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Aquí pues aproximadamente 400 migrantes todavía siguen en estas tiendas de campaña. Recordemos que hasta aquí estuvieron desde que llegaron a la ciudad de Tijuana hace 16 días ya de su estancia en esta ciudad fronteriza, y fueron colocados en una zona que después, pues debido a las inclemencias del tiempo, tuvo que ser sustituida por el albergue del Barretal, el cual, bueno, pues expertos del Colegio de la Frontera dicen que no tiene las condiciones necesarias, sanitarias, para albergar a esta comunidad migrante, por lo cual pues muchos de ellos se han dirigido a otros albergues en toda la ciudad de Tijuana, albergues que están ubicados en organizaciones sociales o manejados por organizaciones religiosas. Eso ha hecho que, bueno, pues la última estadística que tenemos son 2.300 en el albergue de Barretal, esta zona, en la zona este de Tijuana, aquí 400 todavía, y los demás en los distintos albergues, lo cual complica pues la capacidad de organización de esto, que ha sido llamado como la caravana centroamericana desde hace pues ya más de un mes, cuando salieron de su país de origen. Gracias a Pablo. Aquí tenemos el tuit de Hisham Wanous. Qatar es el primer exportador mundial de gas natural licuado. Aún así, después de la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, Qatar anunció planes para aumentar su producción de gas natural. Vamos al tema en desarrollo.
tema en desarrollo se suscita en España. La huelga de hambre declarada por varios presos independentistas catalanes entró este martes a su cuarto día. Desde el sábado, los políticos Jordi Turull y Jordi Sánchez se declararon en huelga de hambre para protestar por los obstáculos que, en su opinión, la justicia española interpone en su proceso. Más temprano, Joan Ortiz y Serra nos contaba los detalles a través de este reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. ¿Qué dice Pedro Sánchez a quienes están en huelga de hambre? Pues les dice que no se preocupen, que van a tener un juicio justo, que en España hay un Estado de Derecho garantizado. Pero ¿qué responden los que están en huelga de hambre? Que no es por eso que protestan. En realidad, los presos políticos dan por hecho que no tendrán un juicio justo. Sin embargo, la huelga de hambre es para denunciar el bloqueo que les está haciendo el Tribunal Constitucional a la justicia europea. Les está impidiendo acceder a instancias superiores, bloqueando todos los recursos que están presentando. Y estas instancias superiores son las europeas. Recordemos que se sumaron Josep Rull y Quim Forn a una huelga de hambre que comenzaron Jordi Sánchez y Jordi Turull. Y las reacciones en la calle, ¿cuáles están siendo? Pues rápidamente se convocaron movilizaciones alrededor de la cárcel de Lledoners, pero ayer mismo los comités de defensa de la República quedaron delante de la delegación del Gobierno de España aquí en Cataluña y hicieron una concentración que derivó en una manifestación improvisada. Han dicho que hoy volverán a hacer lo mismo. Han convocado una nueva concentración, a saber si también deriva o no en manifestación. Y ya han dicho que esta concentración se hará todos los días mientras dure la huelga. Y también lo que está haciendo la Asamblea Nacional Catalana es preparar un ayuno colectivo con personalidades, entidades y políticos para mostrar solidaridad a lo que están haciendo los presos en la cárcel de Lledoners. Ya ha dicho el Gobierno de Cataluña que no servirá comida en los actos públicos y además hemos visto hoy que miembros del Parlamento de Cataluña, delante del mismo edificio, hacían un minuto de silencio en apoyo a los huelguistas. Por lo tanto, estamos viendo ya las primeras consecuencias de todo. Y a la cuestión, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Pues que tiene que estudiar los recursos presentados por el independentismo con mucha tranquilidad y muy a fondo porque son complejos. Sin embargo, las normas propias del Constitucional dicen que los recursos, si los acepta, y solo acepta entre el 1 y el 1,5% de los que le presentan, tienen que resolverse en un plazo máximo de 30 días. Y el primero de ellos fue presentado hace más de un año. Esta es la situación y vamos a ir viendo cómo va progresando todo a propósito de esta huelga de hambre. Muchas gracias a Joan por esta información en desarrollo. Vamos ahora a revisar la pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. Esto era lo que preguntábamos al inicio del programa. El gobierno de Mauricio Macri da luz verde a los uniformados a disparar contra personas sospechosas de causar daño o en situación de fuga, estando armadas o si se presume que lo están. ¿Qué se viene para Argentina con esta polémica ley de gatillo fácil? Vamos a ver algunas de las respuestas que nos han llegado. Por ejemplo, esta de Gerardo dice, nada más similar a una dictadura. Pobres hermanos argentinos, libérense ya de ese gobierno de terror. Otra respuesta la trae David. La derecha latinoamericana siempre ha mantenido el libreto de la represión. En Venezuela, Rómulo Betancourt aplicó el disparen primero, averigüen después. Represión y silencio contra el pueblo, ese es su proyecto. Y por último tenemos esta de Leonardo. Dice, es el inicio de una represión más fuerte por parte del gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Dios cuide al heroico pueblo argentino de las pretensiones dictatoriales del régimen de Macri. Muchísimas gracias por su participación. Le vamos a dejar con el vídeo web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Se imagina a un campeón olímpico en un campo de refugiados? Bueno, pues en Jordania, precisamente en el campo de refugiados de Al-Baqa, fue instalada una escuela olímpica de levantamiento de pesas con la intención de descubrir a nuevos atletas para el equipo nacional de Jordania. Con esas imágenes, despedimos por hoy. بدي أصير بطلة عالم.
أصير بطلة عالم، أبين إنه المرأة بتقدر تمارس أي رياضة عادي.